Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Bueno, para acabar el año vamos a tener una conferencia en arqueología a cargo de Julio Bucavaro, que es actualmente profesor en la Pontificia Universidad Católica de Perú y que es candidato al doctorado en la Universidad de North Carolina en Estados Unidos. Bueno, tiene una larga experiencia de campo, primero en San José de Moro, y actualmente está trabajando con Brian Millman en el Valle del Moche, excavando varios sitios dentro de su programa. Tiene varias publicaciones sobre las prácticas funerarias en el Valle de Jequetepeque, en San José de Moro, sobre el periodo transicional. Y nos va a presentar una conferencia que está ligando arqueología, datos de campo e iconografía para hacer una reconstruyendo las identidades a partir de aproximaciones de arqueología e iconografía mexicana. Por favor, que apaguen su celular. Por favor. Gracias. Buenas noches, gracias por su presencia. Ante todo quisiera agradecer a Jean-Pierre Chaumet, director y quien organiza estos seminarios de investigación en IFEA, por su gentil invitación, a Chloe Constant por haber hecho las coordinaciones personales y a Nicolás Getker por sus palabras de introducción. Muchas gracias. Nicolás. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Muy bien. El conflicto y la negociación, como dos caras de una misma moneda, suelen formar parte de las relaciones humanas, convirtiéndose ambos fenómenos en uno de los motores que impulsa las grandes transformaciones al interior de una sociedad, en sus diferentes espacios de interacción. En el caso de las comunidades asentadas en la costa norte del Perú, ambos fenómenos acompañaron diversos episodios y procesos de desarrollo a lo largo de toda su historia prehispánica, siendo probablemente la manifestación de la violencia física y su rol en la organización social y política de los estados tempranos uno de los aspectos que mayor debate ha generado entre arqueólogos en la última década. La violencia física involucrada en la formación del Estado mochica ha sido inferida a partir de una lectura directa de las imágenes de su iconografía, siendo estas interpretadas bien como una manifestación de episodios de guerra endémica o bien como batallas rituales, aunque en ambos casos culminando con la captura y el sacrificio de prisioneros. La ausencia de evidencia material de eventos de guerra ha llevado a cuestionar su ocurrencia, dando mayor peso a la hipótesis de las batallas rituales. Sin embargo, la presencia de elementos arquitectónicos como murallas defensivas, parapetos y asentamientos ubicados en posiciones estratégicas ha sugerido posibles escenarios de conflicto y tensión, como el que ha sido planteado por Brian Millman para el Valle de Moche para periodos previos a la formación estatal mochica. De otro lado, contextos como los de Huaca de la Luna, donde aparecen individuos masculinos jóvenes con huellas de traumas premortem, incluyendo cráneos impactados por objetos contundentes y vértebras con huellas de corte por objetos punzocortantes, así como tratamientos particulares como el uso de amarras en manos y cuellos y huellas de descarnamiento, parecen confirmar pues la práctica de los sacrificios humanos, como bien lo ha demostrado independientemente Steve Bourget y John Verano. Los resultados de los análisis comparativos de ADN mitocondrial realizados sobre una muestra de individuos hallados en contextos arqueológicos mochica, donde se incluyen tanto los entierros de la élite de Zipán y Huaca de la Luna, como a los individuos sacrificados en este último templo, sugieren una gran proximidad genética entre todos los individuos de la muestra, es decir, que parecen haber pertenecido a una misma población genética. Estos resultados apoyarían la interpretación de batallas rituales entre grupos de élite mochicas. Sin embargo, los análisis de biodistancia por rasgos dentales de estos mismos individuos, presentados por Richard Sutter, parecen sugerir la presencia de individuos de origen foráneo dentro del grupo de sacrificados. Esto apoyaría la hipótesis de enfrentamientos, rituales o no, entre grupos de guerreros mochicas y no mochicas, hipótesis que en los últimos 30 años ha ido cobrando mayor interés en un sector de los investigadores. Como veremos más adelante, la presencia de elementos o referencias a lo foráneo en la iconografía mochica va mucho más allá de las representaciones de estos guerreros de extraña apariencia, como los llamaba Imina von Schüller-Schomich en su estudio iconográfico de fines de los años 70. Si bien no desestimamos el impacto e importancia del conflicto como factor de cambio, hoy sabemos que junto a este suelen entretejerse
muchas otras variables de tipo económico, político, ideológico, las mismas que determinan en conjunto el complejo entramado social. Más aún, entender el desarrollo de una sociedad solo desde un enfoque del conflicto y la violencia, sin dar un espacio a las expresiones de negociación, sería como desestimar la posibilidad que la moneda caiga del otro lado. La presente investigación busca evaluar los posibles escenarios y relaciones de conflicto y negociación entre las comunidades agrícolas costeñas y aquellas de origen o filiación serrana asentadas en el Valle de Moche como parte de la formación y desarrollo del Estado temprano mochica en dicha región. Asimismo, nuestra investigación apunta a reconstruir cómo dentro de este proceso de formación estatal se buscó redefinir las identidades colectivas de las comunidades locales norteñas a partir de la construcción de un discurso que giraba en torno a ciertos arquetipos y que hoy podemos reconocer como la esencia de lo mochica. Para este fin, recurriremos al manejo de fuentes de información, tanto arqueológicas como iconográficas, presentando los resultados de un análisis e interpretación de las imágenes del arte mochica, tratando de circunscribir el posible significado de sus símbolos y la función que estos cumplían dentro del contexto histórico-cultural de su producción y difusión. Varios autores han apuntado sobre el rol o función de las imágenes de la iconografía mochica, no solo como un simple vehículo transmisor de símbolos y contenidos, sino también como manifestación visual de un discurso ideológico-político o una religión estatal que buscaba legitimar las posiciones, roles y relaciones jerárquicas de sus creadores y principales usuarios, las élites mochicas mismas. Desde el punto de vista del análisis iconográfico, varios investigadores han buscado resolver el significado y la lógica de estructuración de las imágenes del arte mochica, desde los trabajos pioneros de Rafael Larco y Gerd Kutscher hasta los estudios de Christopher Donald, Anne-Marie Hockenheim, Elizabeth Benson, Yuri Berenskin, Barbara Liske, Julian Golte, Cristóbal Makowski, Luis Jaime Castillo, Ulla Holmquist, Steve Bourget, solo por mencionar algunas de las más resaltantes contribuciones de las últimas décadas. En esta tarea se han logrado desarrollar diferentes enfoques y metodologías de lectura e interpretación de imágenes, en muchos casos con resultados contrapuestos e incluso bastante debatibles. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, que bien podría entenderse como un alto grado de subjetividad en el acto de reconocer, describir, comparar e interpretar las imágenes, hoy en día se reconoce de manera consensual y bajo la luz de una clara metodología la naturaleza narrativa del arte mochica. Sabemos pues que la narrativa mochica está compuesta por una sucesión de escenas pertenecientes a episodios concatenados dentro de una gran historia, donde diversos personajes aparecen e interactúan, moviéndose y transformándose a través de diferentes escenarios y paisajes. Como en toda narración, esta tiene su inicio y final. Sin embargo, los detalles de la historia curiosamente parecen haber variado de acuerdo al periodo o la región en que se hayan desarrollado y difundido estas imágenes. Como veremos, la historia contada en un periodo mochica temprano, incluyendo las fases Moche 1, 2 y 3, previa a la formación estatal en el Valle de Moche, será algo diferente a la historia descrita en las imágenes pertenecientes al periodo mochica tardío, Moche 4 y 5. Inclusive, en este periodo tardío, la narrativa parece haber tenido variantes, entre aquella producida en los territorios mochica sureño y que fue compartida por la región de Lambayeque, y la narrativa producida en el Valle de Jequetepeque. Estos cambios en el discurso iconográfico podrían de alguna manera explicarse si entendemos mejor la forma como estos discursos se construyeron e intervinieron dentro de los procesos de formación política en cada región. A pesar que hoy se reconoce la existencia de varias unidades políticas independientes mochicas a lo largo de la costa norte, podemos observar que en la consolidación de cada una de ellas intervinieron un conjunto de factores similares, incluyendo la reconquista y expansión territorial, los proyectos de irrigación y expansión agrícola e hidráulica, el control de la producción y distribución de bienes suntuarios por la élite y la creación o construcción de mitos y rituales, incluyendo los sacrificios humanos y los festines. A estos factores que intentan explicar los varios procesos de desarrollo estatal, podemos agregar la construcción de una identidad colectiva y los fenómenos de interacción e integración étnica, como mecanismos que debieron anteceder a estos proyectos estatales y tener un impacto directo sobre individuos, comunidades y poblaciones, antes que sobre un ente abstracto como lo es el del Estado. Para efectos de nuestra investigación, entendemos la identidad colectiva como una construcción social de naturaleza flexible, moldeada por las circunstancias históricas y que a la vez da significado a las relaciones humanas entre los grupos
entre los individuos de un grupo que construye y comparte dicha identidad. La construcción o definición de una identidad colectiva radica en la autodefinición de los miembros de un grupo bajo ciertos símbolos, los mismos que pueden reconocerse a través de sus manifestaciones materiales, que puede incluir desde el peinado y la vestimenta hasta los valores, recuerdos y experiencias compartidas, usualmente comunicados a manera de discurso mediante medios orales, gráficos y performativos. Lo que buscamos aquí es entonces hacer una reconstrucción de este ser moche o ser mochica como una suerte de identidad social compartida. Y para eso en mi investigación tengo dos puntos importantes que están relacionados íntimamente, pero se separan como dos objetivos independientes. Uno es cómo reconstruir esta identidad, que es una cuestión más que todo metodológica, y la otra es cómo se construyó esta identidad en el pasado, por la gente del pasado. Para responder a la primera pregunta, básicamente me he centrado en una muestra inicialmente en el análisis de la reconstrucción histórico-cultural sucedida en los territorios del Valle de Moche, principalmente a partir de trabajos arqueológicos realizados por Brian Billman, en donde no solamente hay un mapeo y excavación estratégica de sitios costeños y de origen serrano, sino también enfocado desde el punto de vista teórico en cuanto a la interacción de la costa y la sierra para esta época temprana del origen de estados tempranos. Luego también me he dedicado a revisar y hacer un análisis iconográfico comparativo, no solamente al interior del arte mochica, sino también compararlo con artes contemporáneos como el recuay. Finalmente, esta reconstrucción de la identidad debe atenerse a una observación de los diferentes discursos narrativos en el arte moche de acuerdo a su producción en el tiempo y en el espacio, ¿no? Separando una narrativa temprana correspondiente a las primeras fases de producción y, como había mencionado, una narrativa tardía relacionada más bien a las fases 4 y 5. La segunda pregunta, que es el segundo gran objetivo, ¿cómo se construye esta identidad? Básicamente la voy a responder a lo largo del discurso, ¿no? Y en breve se puede decir que es a través de la construcción de un discurso mítico acompañado de una experiencia ritual, ¿no? La construcción de un discurso que básicamente, como leen allí, busca explicar y representar el mundo moche como ellos lo concebían, en todas sus dimensiones, ¿no? Así como inscribir las posiciones y relaciones de los actores al interior de este mundo, donde incluimos a los hombres, animales, plantas, ancestros, seres sobrenaturales, objetos y el paisaje mismo, ¿no? Es la construcción, además, a través de este discurso, de una suerte de comunidad a partir de arquetipos y rituales arraigados en experiencias pasadas y esperanzas a futuro. Voy a desarrollar estas ideas a continuación. El escenario sobre el cual nos movemos principalmente es el Valle de Moche, el cual, junto al valle vecino de Chicama, formaron el núcleo político del estado mochica sureño, hacia aproximadamente 400 años después de Cristo. Tanto los valles bajo y medio de Moche, así como la parte baja de los valles de Sincicap y Alto Moche, se convirtieron desde inicios de nuestra era en una zona de encuentro de varias comunidades costeñas locales y grupos migrantes de las serranías vecinas. Durante esta época, esta región fue habitada por comunidades de agricultores costeños, principalmente en la zona del Valle Medio, como está indicado allí con el óvalo verde. Al mismo tiempo, la zona del litoral fue ocupada por grupos de pescadores relativamente aislados al resto del valle, el óvalo azul. Entre los asentamientos del Valle Medio destaca un centro residencial y cementerio de Cerro Oreja, y en las zonas bajas el sitio Pampa Cruz, en lo que hoy es el balneario de Huanchaco. Estas comunidades han sido relacionadas arqueológicamente con las manifestaciones culturales y estilísticas gallinazo o virú. Políticamente, el Valle Medio y Bajo parecen haber estado fragmentados en unidades autónomas o independientes, sin llegar a alcanzar un nivel estatal. Sin embargo, las comunidades gallinazo no fueron las únicas que habitaron los valles costeños. De acuerdo a diversos estudios arqueológicos, hacia el final del periodo Horizonte Temprano e inicios del Intermedio Temprano, aproximadamente entre 400 a.C. y 200 después de Cristo, algunos de los valles norcosteños, especialmente al sur de la Pampa de Paiján, fueron escenarios de un constante clima de tensión entre las poblaciones nativas costeñas y grupos agropastoralistas que habrían migrado desde las serranías vecinas de Huaylas, Conchucos y la zona liberteña, hasta las zonas de la Chaupilunga en busca de tierra y recursos de difícil acceso en sus localidades.
Brian Billman ha propuesto para el periodo de ocupación gallinazo en el Valle Medio de Moche y las vecindades. Primero en San José de Moro y actualmente está trabajando con Brian Billman en el Valle del Moche, excavando varios sitios dentro de su programa. Tiene varias publicaciones sobre las prácticas funerarias en Valle de Jequetepeque, en San José de Moro, sobre el periodo transicional. Y nos va a presentar una conferencia que está ligando arqueología, datos de campo e iconografía para hacer una reconstruyendo las identidades a partir de aproximaciones de arqueología e iconografía mexicana. Y por favor que apaguen su celular. Por favor. Gracias. Buenas noches, gracias por su presencia. Ante todo quisiera agradecer a Jean-Pierre Chomé, director y quien organiza estos seminarios de investigación en IFEA, por su gentil invitación, a Chloe Constant por haber hecho las coordinaciones personales y a ambos fenómenos acompañaron diversos episodios y procesos de desarrollo a lo largo de toda su historia prehispánica, siendo probablemente la manifestación de la violencia física y su rol en la organización social y política de los estados tempranos uno de los aspectos que mayor debate ha generado entre arqueólogos en la última década. La violencia física involucrada en la formación del Estado mochica ha sido inferida a partir de una lectura directa de las imágenes de su iconografía. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Bueno, para acabar el año vamos a tener una conferencia en arqueología a cargo de Julio Camaro, que es actualmente profesor en la Pontificia Universidad Católica de Perú y que es candidato al doctorado en la Universidad de North Carolina en Estados Unidos. Bueno, tiene una larga experiencia de campo. Nicolás Gerker por sus palabras de introducción. Muchas gracias. Nicolás. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Muy bien. El conflicto y la negociación, como dos caras de una misma moneda, suelen formar parte de las relaciones humanas, convirtiéndose ambos fenómenos en uno de los motores que impulsa las grandes transformaciones al interior de una sociedad, en sus diferentes espacios de interacción. En el caso de las comunidades asentadas en la costa norte del Perú,